son futboleros, cuando el portero va a despejar, le gritan puto. Conapred dijo, no puedes hacer eso. Fíjense por qué. No lo dijo Conapred, pero podrías, perdón por la expresión, pero para entender el contexto, le puedes gritar pendejo, pero no puto. Les voy a explicar por qué. No, es que tiene una explicación. El lenguaje de puto es homofóbico. ¿Y por qué le dices al portero así cuando el portero no es homosexual? No es que lo sea, no sé si me explico. Porque lo trato de molestar. Y el sentido es que ser homosexual es ofensivo. Cuando no debe ser ofensivo, es una condición. Es como si yo le digo a usted, no seas vieja, no sé si me explico. Trae una connotación peyorativa. ¿Sí me explico? O sea, no es el insulto. Podrías gritarle cualquier cosa, pero cuando le gritas puto, lo que tú estás diciendo, no es la intención, porque la intención no es decirle a él, ojo, no es el agravio al portero, no entendamos esto como el agravio al portero. Al portero grítale lo que quieras. El problema es que lo que usas para agraviarlo tiene una connotación de discriminación y homofóbica. Grítale idiota o lo que quieras, pero eso no. Les pongo un ejemplo. En los estadios en Europa, cuando jugaba Hugo Sánchez le gritaban indio. O sea, pero el tema para ellos era una connotación racial. Sí, pero la connotación racial de ofender, porque el que ofende, piensen, el que ofende lo hace, y por eso la Femexput, ¿saben qué dijo? ¿Eso qué es? Parte del folclore. No, o sea, tú puedes insultarlo, decir lo que quieras, pero eso no. No sé si vieron la resolución aquella de la Corte de Puñal. Sí, pero el tema no es por el insulto que le causo a él. Es decir, entiendan, no estoy protegiendo al portero. Lo que estoy evitando son esas manifestaciones homofóbicas. Es un tema más cultural. En Europa vetaron varios estadios porque cuando jugaban futbolistas de color, negritos, les hacían Ojo, es muy grave. Aunque les cause gracia, es muy grave. ¿Sí me explico? Es muy grave. Y ellos decían, pues es cotorreo. No es cotorreo. Porque es racista. No sé si me explico. Toda la razón de que hemos perdido la capacidad de indignación, de la realidad, ¿no? En la que vivimos. Es que la cultura que tenemos puede ser una cultura respetuosa a los derechos o no respetuosa a los derechos. Y tenemos una cultura no respetuosa a los derechos. Y perdón por pegarle a su paisano, pero cuando Fox dice las lavadoras de 2 patas, y le dijeron que qué, y él dijo, ¿qué dije? Por eso, pero es que no nos damos cuenta. Fue a Estados Unidos y dice que los trabajos que hacen los latinos ni los negros los hacen. Entonces cuando allá le reclaman, él dice, pero ni siquiera lo piensa, no sé si me explico. No. ¿Sí me explico el tema? O sea, es un tema cultural, pero el tema es que ofendemos, pero ofendemos culturalmente. Vean Guerra de Chistes, cualquier, y pagamos por ir a ver eso. Es decir, tenemos una cultura que discrimina. Cuando yo le digo a alguien indio, lo digo como un insulto, cuando no debe ser un insulto. Pertenecer a un grupo étnico no debe ser una cuestión para insultar a alguien. ¿Y que Hugo Sánchez no les decía que eran ignorantes a los españoles? No, porque tampoco sabía. Cuando a él le preguntaron, él decía, pues simplemente me están molestando. Pero ojo, el tema no es como en el caso de Hugo Sánchez, que podrían decirle indio por venir de las Indias. Ya pensemos en el contexto cuando Colón llegó y descubrió América y pensó que había llegado a las Indias, ¿no? Sino el tema que se lo decían es como algo abajo. Ojo, pero ese se lo decían a él porque venía de acá. Pero cuando aquí ustedes le dicen al portero puto, no es porque lo sea,
sino es por crearle una molestia, pero el problema es que lo que usamos para molestarlo es un tema homofóbico y un tema de discriminación denostativo. Podrías insultarlo de otra manera, podrías presionarlo de otra manera, pero eso no. Por ejemplo, acuérdense ustedes cómo con el tema de los nazis a los judíos escribirle judío, y ellos decían, pero si es cierto, es la pura verdad, eres judío. Sí, pero ¿y eso qué tiene de relevancia para todo lo demás? ¿Sí me explico? Es decir, el problema es que tenemos una cultura que estamos acostumbrados y a ver esas cosas como normales. Les ponía yo el ejemplo del bullying. En mis épocas, eso era carrilla, eso era... Pero nunca pensamos en quien la sufría, no sé si me explico. Entonces, cuando nos empezamos a hacer ese autoanálisis o psicoanálisis de todo eso, caemos en estas cuentas y decimos, tienes razón. El otro día, de este domingo que pasó, el otro, no sé si vieron en un canal que se llama De Película, estaban pasando una película de ¿cómo se llama? De Tintán. No sé si la vieron, donde me imagino que es como en los 50, una película blanco y negro, donde la escena que yo veo es, llega un matrimonio y supuestamente compraron un terreno cerca de la playa, y entonces pues está así toda la naturaleza y no está nada cerca de la playa. Entonces la mujer le empieza a reclamar al hombre, oye, pues ¿qué compraste? Pasa un señor, un indito ahí, y lo ve y le dice, ¿qué pasó? Le dice, oiga, ¿cómo le hago para llegar a la playa? Le dice, no, pues está aquí, bájale por allá. Oiga, pero me dijeron que este terreno está a 500 metros de la playa. Sí, pero ahí está el barranco, pues, son 25 kilómetros por allá. Entonces la mujer le empieza a reclamar al cuate y le empieza a decir, oye, ¿cómo compraste esto? Tal, le está reclamando. Y voltea el indígena que llega, porque además la señora va con un hato de leña, o sea, el indígena va con la señora, y le dice, jefe, reviéntele el hocico a su mujer. Con una onda tremendamente graciosa, ¿no? Ojo, pensemos el tiempo, 50 a los 60. Ojo, todavía hasta los años 90, el hombre podía obligar a su mujer a tener relaciones sexuales de manera violenta, y eso constituía solamente ejercicio indebido del propio derecho. Pero sabemos que nadie estamos obligados a nada nos puede obligar en nuestra libertad personal. Ahora ya es violación, pero vean, o sea, culturalmente, por eso digo, siempre han sido los mismos, ¿no? Se van desarrollando. Ahora, ¿valen más unos que otros? No. A mí me dicen a veces los jueces, oiga, háganos un listado y pónganos derecho 1, vida 2, libertad, así como, híjole, ojalá y pudieras. No sé, no se puede eso. Porque si pensamos en automático que la vida está por encima de los otros, no es así, no es tan automático. Uno podría pensar que sí, porque sin vida no tengo los demás derechos. Pero el problema es que no siempre estoy pensando en mis mismos derechos, sino mi derecho frente al del otro. Entonces, pensemos, si no el tema lo resolveríamos como este caso de ella aquí, de pensar, la vida de este señor pesa más que la violación que sufrió esta chica, y por lo tanto la consignamos por homicidio. O sea, no es tan sencillo. No quiero decir que no sea un bien de los más valiosos, pero no es tan sencillo. Entonces la vida ¿sí? No es absoluta. No, es que yo les decía. Es relativa. Sí, todos. Fíjense, por ejemplo, un caso. Porque el caso se puede complicar de muchas maneras, por eso decía, los detalles cuentan. Pensemos, no es lo mismo la mujer que quiere abortar, ¿no? Conscientemente, interrupción del embarazo como en el Distrito Federal, a la mujer, por ejemplo, el caso, no sé si lo vio una chica que murió, le detectaron cáncer y ella decidió, dijo, ¿no? El médico dijo, no, o sea, tienes que abortar, porque si no, no te puedo hacer la quimioterapia y eso. Y la mamá decidió llevar su embarazo, le hicieron cesárea y a los pocos semanas murió. Ojo, no sé si se fijan, no es como tan fácil determinarlo.
Porque igual si ustedes se fijan cuando hablamos del tema de la vida, vean esa película que se llama El mar interior, o aquí le han llamado Mar adentro, Javier Bardem, ¿se acuerdan? O sea, la lucha porque lo que yo quiero es ya morir, ¿no? Eutanasia, ¿no? Por eso les digo, a veces pareciera ser que sí a toda costa, pero además, porque además el tema tiene que ver con vida, pero vida digna. Vida digna. Porque además el tema es, oigan, y si yo me quiero morir, yo, persona consciente, en plenitud de capacidades, ¿puedo yo privarme de la vida? Porque si fuera un derecho absoluto, el Estado tendría que intervenir para evitar que yo me privara de la vida. Piénsenlo. Lo sabemos, por ejemplo, no está penado, ni puede serlo, ni sancionable el suicidio. Porque, y ahí el tema viene, y vean qué complicado se vuelve. ¿El derecho a la vida es una obligación o es un derecho? Porque si es una obligación, entonces me aguanto y tengo que vivir. Ojo, desde el punto de vista religioso, no jurídico, es una obligación. Porque la vida es un bien, religiosamente hablando, que no nos pertenece, que nos es dado por Dios y solo Él nos lo puede quitar. Consecuentemente, por eso decían que el suicida va contra las normas de la iglesia. Porque está atentando contra un bien que no es suyo. Ojo, pero esa es una argumentación religiosa, no jurídica. Que para el que cree eso, pues lo puede adoptar sin ningún problema, pero el problema es para el que es ateo, agnóstico, que tiene una religión distinta. Entonces no valen más unos que otros. Claro, ¿qué tengo que hacer a veces? En casos específicos pueden pesar más unos que otros, pero no es en automático un derecho sobre otro. Tengo que analizar el caso para ver si el derecho A se impone más sobre el B o el B sobre el A, pero eso no lo puedo saber en abstracto. ¿Hasta dónde pueden extenderse? Aquí estoy siendo como muy provocador. Mascotas, animales domésticos, todos los animales, sí. Me refiero si pueden trascender la especie humana. Hace apenas unos años, y digo, hace apenas unos años, 100 años, las mujeres no tenían derechos prácticamente. Es decir, teníamos seres humanos que estaban con una capitis diminutio, es decir, ¿quiénes? Los niños, las mujeres, los esclavos, es decir, no todos los seres humanos. Esto se rompe apenas en 1940, apenas en 1940. Es decir, se fue ampliando. Antes no hablábamos de derechos humanos porque no eran derechos de todos los humanos, se hablaba de derechos del hombre. Pero cuando hablamos del hombre no era para hablar de toda la especie humana, sino del hombre, no de la mujer. Pensemos en México, hasta los años 50 la mujer no votaba, no era ciudadana, no tenía derechos políticos. Hasta hace algunos años en los códigos civiles la mujer no podía trabajar sin autorización del marido, no podía contratar, o sea, toda una serie de cosas. El tema de los niños, hasta hace 15 años los niños no tenían aquí la obligación de ser escuchados en los juicios, porque decían, pues es niño, si ya escuché al papá, ¿para qué? Y ahora si se fijan, no. O sea, el niño tiene derechos independientes de los derechos de sus padres. Los discapacitados, lo que yo les decía, discapacitados, pues que voy a oír un discapacitado, ¿qué le tengo que oír? Eso apenas se está moviendo, ¿no? Entonces yo les planteo esta interrogante que es dura, porque se está abriendo la situación, ¿eh? Creo que aquí ya prohibieron los circos, ¿no? Pero no solo aquí, en muchas partes del país, en muchas partes del mundo, el tema de la tipificación penal de la crueldad contra los animales. Que esto es muy importante, les voy a decir por qué, porque estamos ampliando derechos. Ojo, no se van a poder llamar derechos humanos. Quizás se llamen derechos vitales, planetarios, no lo sé. Como antes no se podían llamar derechos humanos, eran derechos del hombre, o derechos del ciudadano, o derechos de los franceses, o de los mexicanos, ¿sí me explico? Es decir, hay un proceso. Y aquí lo relevante es que a ciertos animales, no a todos, los estamos desobjetivizando, es decir, están dejando de ser objetos. Piensen, derecho de propiedad, el derecho que yo tengo de usar, gozar y disponer libremente de una cosa. La Constitución, si yo quiero le prendemos fuego, porque es mía. Y lo puedo porque es mío, porque es un objeto. Pero cuando dicen el animal, el tema es si es un objeto o es un sujeto. No digo que sea un ser humano, sino un sujeto.
un ente vivo y que por ser ente vivo tiene ciertos derechos. Porque noten ustedes, la crueldad animal normalmente, ¿saben contra quién es? Contra el propio dueño. Contra el propio dueño, no se trata de alguien ajeno. Es como el tema de los derechos de los niños, normalmente es contra sus propios padres. O los derechos de las mujeres, contra su propia pareja, su propio padre, su propio hermano. La violencia de género no es contra... El 85% de los casos son papá, hermano, amante, novio. No es un señor que venía pasando. Muy diferente que la violencia entre hombres, varones. Yo puedo verme con uno y nos pegamos sin nunca habernos conocido. Eso que ocurre entre los varones no ocurre en el tema de cuando los varones golpean o hacen a las mujeres. O sea, normalmente tiene que ver con una cuestión de poder, de sometimiento. Y eso pues no lo hace uno que va pasando en la calle, sino quien se siente que tiene ese poder, el hermano sobre la hermana, el papá sobre la hija, el esposo sobre la esposa, el amante hombre sobre la mujer, ¿sí me explico? O el exnovio rechazado. Cuando pues si ya no eres, pues ya no eres, no te da derecho ya a intervenir a hacer nada más. O fuiste el esposo, ¿no? O eres el esposo, pero ya no te quieres separar y la matas por eso. Uf. Porque eso, vean, lo que va detrás de esa perspectiva de género es que tu mujer no puedes tomar tu propia decisión. O sea, tú te vas cuando yo digo que te vayas. Cuando tú me dices que ya no me quieres y te vas, entonces digo, no, eso no es posible, no se me explica. Es un reto a mi autoridad. Tremendo, tremendo. Seres vivos o ecosistemas, de hecho, piensen, el derecho ambiental ya protege, no solamente ya pensamos animales, sino el ecosistema incluso con plantas. Y ojo, y es un derecho humano. Pero el tema es si lo protegemos porque yo soy humano, es decir, porque eso me sirve, o si lo protejo porque eso debe ser protegido por sí mismo, no sé si me explico, no nada más utilitariamente. En fin, les hago esas interrogantes porque esto nos sirve para tener un concepto de los derechos mucho más abierto. Extraterrestre es otro tipo de vida no conocido. Piénsenlo, hay un proyecto de Estados Unidos de la NASA para establecer una colonia en Marte. La primera pregunta, ¿los que se fueran allá tendrían derechos humanos o no? Porque alguien podría decir, no estás en territorio norteamericano, porque hay una regla internacional que los cuerpos celestes no son, o sea, hay un tratado objeto de apropiación. Entonces el tema, entonces, ¿no habría derechos allá de los que se fueran allá? Entonces, y ahí la idea de si los derechos, no importa el territorio, sino los llevamos donde quiera que nosotros vayamos. Otro tipo de vida no conocido, se los planteo porque eso ya pasó en el mundo. Cuando los españoles llegaron a estas tierras y se encontraron con los indios, no sabían si los indios eran personas o no. Sé que les puede parecer un absurdo, pero eso generó las famosas polémicas indianas, Bartolomé de las Casas, Ginés de Sepúlveda, sobre saber si estos qué eran. ¿Sí? Porque el tema es incluso, ¿tienen alma o no tienen alma? Si no tenían alma, no eran humanos, eran cosas y entonces los podían apropiar. Ojo, afortunadamente para nosotros la determinación que se llegó es que eran seres humanos, tenían alma y por lo tanto eran súbditos de los reyes de Estado. Ahora, el tema fue, incluso el tema es si habían conocido a Cristo, no habían conocido a Cristo, si eran herejes o infieles, porque si eran infieles había que combatirlos como a los musulmanes en las cruzadas, si eran herejes, torturarlos en la Santa Inquisición. Dijeron, no, simplemente nunca han conocido, pues hay que evangelizarlos. Eso permitió, aunque de manera muy dura y con una imposición cultural también que es violenta. O sea, violenta no significa nada más matar, torturar, sino someter, simplemente decir te quito tus ídolos o sexualmente, ¿no? Preñar a las mujeres indígenas para dar a luz a una nueva raza, mestizos. O sea, quitarles la concepción cultural que tenían, pero de alguna manera sobrevivió. Es más, hay más indígenas ahora que los que habían aquella. Y los mestizos somos la prueba viviente de que esto funciona. O sea, se mezclaron los españoles con los indígenas, porque al mezclarse no estaban, digamos, cometiendo un acto aberrante, cosa que sí ocurría si se mezclaban con una persona de color, porque la persona de color era un subhumano. Entonces, eso hizo que también no hubiera mucho mestizaje. Sí hubo, pero no tanto como con el resto de los americanos. O sea, se tomaba a peor, digamos, mezclarse con una persona de color, que es un derecho pendiente de reivindicar para las personas de color,
en nuestro país. El tema de las diferencias y semejanzas con garantías individuales ya lo hemos estado platicando, y con los derechos fundamentales. O sea, la idea de que se tenía de que derechos fundamentales son todos los constitucionales, antes, o que las garantías solo el 1 al 29 e incluso algunos no. Con la idea de este nuevo paradigma de derechos humanos se borró y todos son derechos humanos, que pueden ser de distintas categorías, sí. Ahora, el gran reto es cómo los pensamos, como lo que hicimos, pero cómo los actuamos y los hacemos efectivos. Porque está buena la reflexión, pero ¿cómo le metemos ya? Y esto, para poderlo hacer, tenemos que tener esa idea que ya platicamos, noción, estar conscientes de los bienes o valores que protegen. Por ejemplo, recientemente emitió un comunicado oficial Arabia Saudita donde dijo, no, todas estas reglas que ustedes están tomando en Occidente, referido a los derechos humanos, aquí no, porque esa es una moda. Los derechos son una moda. Nosotros estamos basados en algo más permanente y perenne, que es el Corán. Así que no vengan con modas. Ojo, pero la familia islámica está basada en la ley religiosa. La Sharia es ley religiosa, pero también es ley civil, o sea, obligatoria. No ha habido lo que en Occidente hubo, separación iglesia-estado. Entonces, fíjense, esa porción del mundo pues está sujeto, va a estar muy difícil, porque están sometidos jurídica, pero también religiosamente, y es lo mismo. Es decir, no hay la distinción que acá tenemos entre delito y pecado. Allá pecado es delito, delito es pecado. No hablaré mucho, no me vayan a quemar con leña verde ahorita acá afuera. Entonces, sí. ¿Cómo incide todo esto que estamos hablando en razón de los usos y costumbres que tenemos en México y estados como Chiapas, Oaxaca? O sea, de los indígenas. Sí, de usos y costumbres. Es muy interesante porque nuestra Constitución dice, el artículo 2, que además es un artículo pues que lleva cierto grado de avance. Acuérdense que este artículo apenas se puso en 2001. O sea, ya trae como esta idea, dice, sí, tienen derechos a sus usos y costumbres, pero sin violentar. Ojo, esto es curioso porque la reforma constitucional que cambió los derechos humanos, se les olvidó que en el artículo 2 hablaba de garantías individuales. Sigue hablando de garantías individuales, aunque ya no hay. Pero dice aquí, fíjense, refiriéndose a la autonomía, dice que tienen derecho de aplicar sus propios sistemas normativos en regulación y solución de conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando garantías individuales, leamos, derechos humanos, dice, y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. Es decir, el uso y costumbre no es oponible a los derechos humanos. Pongo un ejemplo. En Oaxaca, a las niñas, le pongo comillas, las venden, es un uso y costumbre. Entonces van, le dan un dinero, unas cervezas o algo, y el padre concede la mano de su hija. Pero cuando digo concede la mano de su hija es, se la da. No le preguntan a la hija si quiere o no quiere. Recientemente ocurrió un caso. Y el juez indígena resolvió diciendo, sí, está bien, porque es el uso de costumbre. Espérame, ahí dice que sin violentar los derechos humanos, el tema es, ¿tú quieres? No, no quiero, porque el tema es que la chica no quería. Pues entonces no. ¿Me explico? O sea, el uso y costumbre tiene su límite en el respeto de los derechos fundamentales. Entonces, ella podría decir, sí, si quiere, ahí no hay problema. Pero aunque sea un uso de costumbre, no puedo ir contra eso. O como están haciendo algunos países musulmanes, pero acuérdense que allá es como tierra de nadie porque no han firmado los tratados y no quieren. Dicen que la ley, están casando a las chiquititas de 6, 7 años con ancianos o con gente grande. El otro día, hace 2, 3 semanas salió en la prensa de una niña que murió por una hemorragia porque fue penetrada por un hombre, una chica de 8 o 9 años. Y no es que quieran, es que el padre dice, sí, tú te vas a... No sé si me explico, es decir, tú puedes tener tus propias ceremonias, puedes tener tu propia costumbre, pero esa encuentra un límite en el reconocimiento de los derechos de la persona, en especial de los de las mujeres. Porque si no, se permitiría ese tema de vender mujeres, de... ¿Sí me explico? Es decir, ojo, es una ponderación entre el derecho de la colectividad, hasta dónde lo aplico,
y hasta dónde lo dejo de aplicar. Ocurrió en Oaxaca un caso muy significativo, fíjense. El marido y el compadre se van a emborrachar, se pelean en la borrachera, le pegan al marido, el marido cae, se muere. Y entonces el consejo de ahí determina que el compadre se tiene que casar con la comadre y con los hijos. Ojo, ese tiene una idea, déjenme decirles, tiene una idea de composición, de justicia restaurativa, es decir, que los niños no queden desamparados, que la mujer tampoco quede desamparada, que no haya viudas ni huérfanos y que alguien se haga cargo de ellos. Pero el tema es, señora, ¿usted quiere casarse con el que mató a su marido? Niños, ¿ustedes quieren de papá? No. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Ya aquí les di algunas herramientas. ¿Cómo lo resolvemos? Que los mantenga. Porque el tema podría ser, pero ojo, pero esto se vuelve complicado. Le voy a decir, sí, usted se va a hacer cargo de la familia, eso, pero sin convertirse en el esposo. No sé si me explico, es una solución intermedia, porque si no, entonces estoy revictimizando a los niños y a la señora otra vez, porque además no las tomé en cuenta, porque esa era la regla antes, pero ¿qué crees? Ya no lo puedo hacer. O sea, sí te puedo dejar esa disposición. Ahora, es difícil porque la comunidad, por lo que yo les decía, no sé si me explico, no es tan fácil decirlo aquí, discutirlo con ustedes, que discutirlo con ellos, porque ellos dicen que la solución debe ser como ellos dicen. ¿Qué ocurrió en ese caso? Tristemente, porque además el tema era, vean lo que pasó, como la mujer se inconformó, presentó la denuncia ante el Ministerio Público, el Ministerio Público fue a agarrar al homicida. Cuando fue a agarrar el homicida, todo el pueblo salió y se levantó para que no se lo pudieran llevar. Después llegó el ejército y ahí se quedó como atorada la cosa. La solución que se dio, que no es mucho una solución, pero vean qué difícil es que la señora y los hijos tuvieron que abandonar la comunidad. Sí, les voy a decir por qué, porque el gran problema, pero ahí es cómo compaginamos eso. Por eso les digo, no siempre esto fue como en el 2003, todavía no estaba esto. Entonces, si se fijan, es muy complicado porque pues tienen que huir de la comunidad, porque el que ellas no se sometan a lo que dice la comunidad es en contra de toda la comunidad. Por eso les digo, el tema es cómo incidimos ahí. La solución que ahorita platicábamos se nos hace más justa, no sé si me explico. Poder decir que él la mantenga, pero sin que sea así. Sí, pero esa no es la regla de la comunidad, porque es un tema cultural. Entonces la comunidad siente que la señora no está acatando la regla, el derecho indígena de esa comunidad, y por lo tanto no tiene opción. Vivir ahí va a ser señalada, va a ser esto. Entonces, por eso les digo, no podemos dejar eso suelto. El Estado ha abandonado, el Estado mexicano, déjenme decirle, ha abandonado mucho este tema por los conflictos que ellos le representan. Piensen en ese caso, viene el Ministerio Público, se lo trata de llevar, salen, no sé, 5,000 pobladores, retienen al Ministerio Público, va el ejército. Es decir, si eso no se soluciona de alguna manera no violenta, ahí hay una masacre. Ojo, tenemos que entender que ellos no conocen nada de todo esto que hemos visto. O sea, ¿cómo hacemos? No para que se metan en esto, sino para relativizar eso sin violencia. Como yo les decía, en este caso de la niña que la casaron, el esposo o el supuesto esposo, no sé si se fijan, dice, es que yo le di 20,000 pesos al señor. No, es el que se los había gastado. Pero no sé si se fijan, el tema es que él y yo estamos decidiendo sobre ella sin consultarla. O sea, él me da 20,000 y yo digo, llévatela, y después él con justa razón ella dice, yo no me quiero ir, y huye, y entonces él, oye, pone en orden a tu hija. Entonces, también, porque si es lógico, si después resolvemos que no se case, que no vaya con él, pues sí tengo que devolver los 20. Porque si no, imagínense, en eso en la comunidad él me mata por esos 20,000, no sé si yo le tengo que devolver, y no le puedo decir como dije, y que si es lógico, pues ahora me los vas a tener que dar a plazos.
Porque el gran problema es cómo se queda eso en la comunidad. Para que vean, el problema de la multiculturalidad presenta problemas álgidos. A veces el Estado mexicano, como en ese caso, de la que tuvieron que abandonar la comunidad de ellas, lo que hace el Estado mexicano es voltear a otro lado, pero no está protegiendo ni garantizando nada de los derechos. O sea, el Estado dice, la fácil, ¿no? Pues vaya, es la mitad. Pero como dicen ustedes, están siendo revictimizados. Ojo, no olvidar el tema de titularidad obligados, las escuelas, porque ahí el tema es naturalismo versus positivismo, es decir, la idea de que si los derechos son creados por la Constitución o son reconocidos. Ojo, la reforma de 2011 cambió, porque antes decía, en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de los derechos que otorga esta Constitución. Ahora dice que reconoce los derechos contenidos en la Constitución de Tratados, que reconoce. No es menor, no es menor el tema, es grande. Y muchas veces no se vislumbra así. O sea, piensan, se le cambió una palabrita, pero esa palabrita significa todo un contexto. Y les voy a explicar más o menos el impacto que eso tiene en términos de derechos. Tenemos no solo los derechos, ya se los había dicho antes, que explícitamente están aquí, sino también aquellos que implícitamente se derivan de ellos. Ojo, los tenemos, quizás no están reconocidos aquí, pero eso no obsta para que yo pida su reconocimiento judicial, como el tema de del matrimonio. Lo que sí es indudable es el tema de la positivación, que no es lo mismo, es decir, sí es importante ponerlos aquí, sí es importante poner mecanismos de protección, porque si no, tener un derecho y no poderlo reclamar es como decir, sí, tienes la televisión, puedes verla, pero no la prendas. Entonces, ¿qué le veo a la televisión si no la prendo? No sé si me explico, es decir, sí nos sirve tenerlos ahí, y sí nos sirve tener mecanismos para proteger, sino como los reclamo. ¿Qué ha pasado? Una expansión subjetiva, es decir, lo que decíamos, la titularidad, de estar solo en algunos hombres, varones, a todos los varones y de ahí también a todo ser humano, incluidas mujeres, niños, discapacitados, extranjeros, etc. Una expansión en los obligados, de ser el Estado el obligado únicamente, a también las particulares. Una expansión objetiva cuantitativa, de unos poquitos derechos. Vean, la Declaración Universal de 1948, en 30 artículos define los derechos. Hoy, la página de la Suprema Corte, vean el listado de tratados, son 26 páginas del índice, de puro índice, 26 páginas. O sea, yo les diría, hay cientos de derechos, Una vez ociosamente me puse, ya no lo he vuelto a hacer, a contar los derechos en la Constitución, antes de la reforma del 2011. ¿Cuántos creen que tenía más? Como 250. ¿Cómo 250? Pues vean el artículo 20, derechos de la víctima, derechos del inculpado, principios. Vean el artículo 4, ¿no? Igualdad del hombre y la mujer, libertad de procreación, derecho en favor de la familia, derecho al medio ambiente, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la cultura digital. Un mismo artículo puede tener muchos derechos. Ahora, cualitativa también, los derechos de ser muy simples a ser mejores derechos y más complejos. Fíjense, por ejemplo, si ustedes ven y leen esa sentencia de la última tentación de Cristo, Olmedo Bustos contra Chile, van a ver que Chile habla, como lo hace México en general, del tema de la libertad de expresión, como dice nuestro artículo 6, referido al derecho que tiene el emisor de expresar o de difundir algo que piensa, siente, cree, etc. Pero los tratados internacionales posteriores lo que dicen es que ese derecho comprende la libertad de buscar, recibir información, es decir, está pensando en el receptor. O sea, la libertad de expresión comprende el derecho del que expresa, pero también del público a oír lo que el otro expresa. Porque cuando uno expresa no solo para sí, sino también para los demás. No sé si me explico. El derecho se va complejizando. Y vamos a ver que en muchos casos nuestra Constitución se ha quedado con los derechos más simples, porque pocos se han movido. En cambio, los de los tratados, que son muy posteriores, pensemos, la Convención Americana se confeccionó apenas en 1969 y entró en vigor apenas en 1978. Los pactos de Nueva York apenas son de 1966 y entraron en 76. Pero además, eso que está ahí
se ha ido, ahorita lo vamos a ver, se ha ido ayornando o se ha ido actualizando en virtud de la interpretación jurisprudencial. Ojo, también es una recomendación, cajón de herramientas. No nos quedemos con el texto del tratado, porque quizás ya esté superado. Es decir, la jurisprudencia internacional a lo mejor dice, lo que ahí quiso decir es esto. Porque si nomás interpreto el puro tratado en seco, a lo mejor me va a llevar a interpretaciones erróneas, que eso es lo que pasa. Muchos, por ejemplo, en las resoluciones de la Corte lee el tratado, pero no conoce la jurisprudencia internacional. Donde la jurisprudencia internacional ya dice, como lo decía la Constitución mexicana. Fíjense, eso es increíble, porque nosotros siempre decíamos aquí en México, sí, la Constitución dice esto, pero la Corte dice esto. Bueno, lo mismo pasa con los tratados. El texto del tratado dice esto, pero el intérprete original, válido, que es la Corte Interamericana, dice este nivel. Y siempre van a encontrar el nivel más arriba, por el principio de progresividad. Ahora, también ha pasado de haber derechos generales a derechos específicos para ciertos grupos. Mujeres, menores, migrantes, indígenas, personas con discapacidad. Es decir, y aquí ha habido una reticencia. ¿Por qué tratas a estos de manera especial? ¿Por qué le das algo? Esto lo que ha hecho es lo que se conoce con el nombre de establecer acciones afirmativas de tipo legislativo. ¿Qué es esto de acciones afirmativas de tipo legislativo? La idea de que si tenemos grupos que están en situación de vulnerabilidad, esos grupos deben ser tratados, lo que les decía hace un rato, de una manera distinta, pero además de una manera distinta, favorablemente hablando. Déjenme ver si funciona. Si no, yo traigo aquí otros plumones a ver si funcionan mejor. Para explicarles esto, porque esto es muy importante, por ejemplo, aquí en México nos generó, fíjense, aquí en México nos generó mucho problema cuando pusimos el artículo 2 en 2001, porque no teníamos esa herramienta de pensar los derechos de manera diferenciada. Hagan de cuenta ustedes, miren, que aquí tenemos un partido de fútbol, ¿no? León contra el que vaya a jugar. Y acá tenemos una barda. Y tenemos 3 personas que quieren ver el partido de fútbol. Tenemos una persona alta que perfectamente puede ver el partido de fútbol, ¿sí? Pero tenemos una persona más bajita y otra todavía más bajita que no pueden ver el partido de fútbol. O sea, naturalmente este sería un esquema sin derechos, ¿cierto? O sea, cada quien a sus capacidades. Quien puede, puede, y quien no puede, se amoló. O sea, el derecho de ver el partido de fútbol, ¿quién lo tiene? El más grande. Después se pensó, a partir de la Revolución Francesa, que el paradigma era la igualdad, pero una igualdad llana, pareja para todos. Y se pensó que lo que había que hacer para salvar este obstáculo sea repartir derechos por igual. Y entonces les pusimos un cajoncito a cada uno, y el grande ve mejor, si es más grande, este otro ya alcanza a ver, pero el chiquito sigue sin ver. Este es un esquema con iguales derechos para todos. Idea que se empieza a modificar, sobre todo en el tema del socialismo, y de ahí el tema de los derechos sociales que hablábamos, ¿se acuerdan? Derechos laborales. Por eso no es parejo el derecho laboral. O sea, esto desde principios del siglo XX, desde finales del XIX, con la revolución industrial y todo lo que les pasó a los trabajadores, la idea de Marx, ideas socialistas de las clases desprotegidas, hay que compensarlas. El paradigma fue dar derechos diferenciados. Entonces vean, al grandote que está aquí, lo dejo igual, él ya ve, no necesita. Al segundo que necesita un banquito, le pongo su banquito, pero al tercero le pongo 2 banquitos y todos ven. Fíjense qué interesante concepción, pero a veces existe mucha mezquindad. No, yo también quiero. Pongo un ejemplo. Si pensáramos en pensión universal para todos,
no como la están haciendo ahorita. Pensión universal para todos. Usted es abogado litigante. ¿Quién le va a dar su pensión? ¿Y por qué hay un sistema que al que es empleado sí le dan pensión y usted no, que usted no ha trabajado? No ha contribuido con impuestos, pero no ha sido empleado. Entonces, nadie le va a dar pensión a usted. ¿Usted tiene Afore? Vean si no es injusto. Él ha contribuido, el litigante ha contribuido, paga sus impuestos. Él merecería una pensión también. Pero el tema es este: si damos pensiones para todos, por ejemplo ahorita que dicen no sé cuánto es, 65 y más, ¿no? Bueno, si pensamos que le vamos a dar 500 pesos a todos de pensión, que sabemos que no sirve para nada, pero pensemos que demos 500 pesos para todos. Imagínense a Carlos Slim, que ya tiene más de 65, yendo a pedir su pensión, sus 500 pesos. O sea, es este esquema el grandote. Por eso les digo, hay mucha mezquindad, porque el tema es que aunque podría pedirla por tener 65, no debería pedirla, pues no la necesita. Y no solo no debería pedirla, no deberíamos dársela. Si pensamos en un esquema de igualdad como este, sí, tengo que dar. Pero el tema es que, ¿para qué le sirven 500 pesos? Para nada. Pero el que Carlos Slim no lo reciba y que muchos otros millones que no la necesitemos porque tenemos mejores condiciones no nos la den, implica que en lugar de darle 500 a lo mejor son 700. Pero para el que la necesite son 200 pesos más. Es todo. No sé si me explico. Es un reparto desigual de derechos. Por eso no nos sonaba el tema del derecho laboral. ¿Por qué darle más cosas? ¿Por qué tan cargado para el trabajador? Pues porque el trabajador era el chiquito este y el patrón este. Entonces, si los voy a poder a pelear en juicio, tengo que emparejarlos. Porque si el tema es darse de cachetadas, este le va a dar todas, en esta situación, todas las cachetadas a este. Piensen en un juicio. Y patadas, y este jamás le va a poder pegar al otro lugar y lo tiene así. Pero si los pongo a la par, quizás ahí se den. No sé si me explico. Este es el nuevo modelo. Para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Un reparto desigual. Ese es el reparto desigual. Crear tratados específicos para grupos o personas que se encuentren en una situación desigual, para compensar la desigualdad. Es la razón por la cual ponemos un estacionamiento para una persona con discapacidad más cerca de la entrada. Es decir, lo que estoy tratando es de compensar la dificultad que él tiene y equilibrar un poco. ¿Sí me explico? ¿Rompe la igualdad general? Sí, pero ojo, tampoco es tan nuevo. Ya Aristóteles decía, hay que tratar a los iguales igual y a los desiguales desigual. Por eso yo les decía, el paradigma de tratar a todos iguales, estandarizado, no funciona en derechos humanos, o no funciona bien. Una expansión en reconocimiento y regulación, de estar en la ley pasaron a la Constitución, y de ahí a instrumentos internacionales, sí, tratados. Pero además, muy importante, de tener una configuración solo legislativa, pasó a una configuración jurisprudencial. Una expansión de mecanismos de protección, de tener solo lo nacional, tenemos ya mecanismos internacionales. Una expansión geográfica, de estar los derechos quizás centrados solo en Occidente, se han ido expandiendo a otras regiones, sin que ello no quiere decir que algunas son totalmente repelentes. Y una expansión dimensional, que esto es importante, de ser un tema solo jurídico a ser un tema social, político, por supuesto, económico. ¿Por qué económico? Porque dar derechos cuesta, todos los derechos cuestan, todos los derechos cuestan. No hay uno que ustedes me digan no nos cuesta. Porque ojo, podemos verlos de una óptica simple como pues simplemente el Estado pasivo sin hacer nada, pero entonces el Estado solo estaría respetando, no estaría ni promoviendo, ni protegiendo, ni garantizando, y eso implica las otras cosas, o sea, fuera del respetar, implica hacer leyes, implica poner instituciones, poner dineros, hacer cosas, no sé, cuesta. Uno podría pensar ahí que estamos condenados por ser un país pobre, y yo les diría, no, México no es un país pobre, es un país donde el dinero está injustamente y desigualmente distribuido. Ese es el problema, es un problema de distribución. Miren, por ejemplo, el tema Cuba tiene problemas severos de derechos, de libertades, etc. Pero los que cuestan, o sea, salud, educación, vivienda, todos los que
con muchas penurias, ¿no? Que claro, no quieren ceder el poder político y por eso limitan otras libertades. Pero en el otro aspecto los derechos sociales están muy avanzados. Y hay otros países que en las libertades están muy avanzados, pero la seguridad, la vivienda, la dignidad de las personas no les importa. Ojo, no se trata, como lo que yo les decía, de irnos a un lado en detrimento del otro, sino cómo podemos equilibrar. Fíjense, en el mundo es triste, pero lo que se gasta en armamentos en el mundo daría para dar de comer y salud a todos los de todo este mundo. O sea, todos podríamos vivir mejor si los 4 o 5 países hegemónicos dejaran de gastar tanto en armas. O sea, es un tema de solidaridad también. En México hay problema de alimentación y se tiran miles y miles de toneladas de alimentos. ¿Qué creen que pasa con lo de centros comerciales? Las tiran, tendrán ganas. ¿Por qué? Porque dicen, si no se me cae el precio y mejor lo tiro y lo entierro. Por eso, muchísimo. Ojo, es un tema, fíjense, es un tema de cómo lo miramos y cómo lo adaptamos. Les pongo otro ejemplo. Cuando se creó el derecho a la vivienda en México, 1983, en la Constitución, había un déficit de vivienda enorme. Es decir, pocas viviendas y mucha gente sin vivienda. ¿Cómo estamos 30 años después? No. Muchas viviendas y mucha gente sin vivienda. Política errada. Porque la atención de la vivienda se pensó en que tenían que construir vivienda. ¿Ustedes qué creen? ¿Toda la gente podría tener vivienda en México? O sea, ¿hay viviendas suficientes en México para que la gente viva? Sí. Pero no tiene dinero para comprarlas. O sea, el desarrollo lo dieron al viviendero. Y el viviendero hizo fraccionamientos, pero ahora no hay quien compre. Y como no hay quien compre, y es una industria pujante, tuvimos que modificar leyes para que ahora en tu Infonavit puedas comprar tu segunda o tercera casa y con préstamo bancario, no sé si me explico. Con lo cual, la política está errada. El rico más rico y puede hacerse de 3, 4 viviendas y el pobre nunca puede acceder a una. Porque también el tema es que el derecho a la vivienda, cuando uno lo lee, uno cree que, cuando dice toda familia tiene derecho a la vivienda digna y decorosa, no es que cada persona sea dueño de una casa. No. Es que cada familia disfrute de una casa. No sé si me explico. O sea, el fin no es que seas dueño, es que tengas casa. Y entonces tú puedes pensar en cómo ese derecho humano, si no, fíjense cómo interpretamos mal y decimos, el derecho a la vivienda consiste en que cada quien tenga una casa. No, eso sí va a ser imposible. Pero consiste en que todos tengan una vivienda, pero no en propiedad, rentada, prestada, etcétera, múltiples cosas. Les platico cómo lo está haciendo Francia, bien interesante. En Francia, hay crisis de vivienda también, pero vean cómo la baten. Hay un departamento especial que lo que hace es ir a ver viviendas que estén desocupadas. Ojo, la vivienda también allá no es como aquí, la casita, son edificios. Porque también es una bronca aquí hacer casas individuales. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente pueda tener un lugar donde vivir? Pues vean, para ese departamento, ve que hay un edificio de departamentos que está vacío, lo anota y le manda una notificación al dueño y le dice, oye, está vacío tu edificio de departamentos. Si en 6 meses ese departamento, ese edificio no está otra vez habitado, y ojo, habitado, no me refiero a habitado ocupado, es decir, no oficinas, sino si era vivienda tiene que mantener el mismo destino, porque muchos eso es lo que hacían, no, cambiar de destino de suelo, no, es vivienda, uso habitacional, 6 meses, no lo has ocupado, fíjense qué curioso, es una figura rara porque no es una expropiación, es una especie como tipo requisa, no se los quito, sino lo entro a ocupar yo Estado pagándote una renta no valor comercial, sino un rato que va a tener, porque tú no lo estás usando, es más, hasta te estoy dando dinero y yo lo utilizo para meter gente o a rentas muy bajas
o gratis incluso. Es decir, ¿de qué depende? De la necesidad. A este indigente que no tiene ni trabajo, gratis. Y le digo, pero además le digo, pues en 6 meses me empiezas a pagar. O a esta familia, pues ¿cuál es tu capacidad económica? Tanto, me pagas tanto. No sé si me explico. Y las va rentando el mismo lugar o el mismo espacio en diferentes montos. Alguien puede decir, no es equitativo. Es que depende. Si tienes trabajo, si no tienes trabajo, si tienes cuántos hijos. O sea, todo ese tipo de cosas. Porque dice, mi tema ¿cuál es? Solucionar el problema de vivienda, que no viva gente en la calle. No sé si se fijan. Y aquí, pues hacemos y tenemos un montón de colonias ahí. Y el problema es que, pues ellos, los que invirtieron, quieren sacar y ganar, pero no solucionamos el problema de vivienda. O sea, tenemos que, cuando interpretemos los derechos, buscarlos con otro enfoque, porque si no, no damos, no nos da. O sea, si pensamos, por ejemplo, en temas de transporte, y que el transporte sea que cada quien tenga un carro, pues eso va a caer en un carro. O sea, tenemos que buscar un transporte público, eficiente, barato, asequible, de buena calidad, etc. Para que, como en algunos países europeos uno puede hacer, o si voy a decir bicicleta, pues sí, bicicleta, pero que no te atropellen, o que no te intoxiques, es decir, por las rutas, etc. No sé si me explico, es concebir las cosas de una manera diferente. Ese es el gran reto. Ahora, les decía, los derechos pueden tener diferentes aspectos, pueden ser libertades, pueden ser derechos civiles, derechos políticos, los económicos, los culturales, ambientales, derechos de pueblos o colectivos, emergentes, nuevos derechos, los de la bioética, genética, informática, derechos de la madre tierra, como tienen el constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Ecuador, Bolivia, o de otras especies. Ahora, hay una protección nacional, en el caso de México, ¿no? Que puede estar en la Constitución, pero tanto federal como local de cada uno de los estados, porque somos estado federal, o también a nivel legal, y también tener diversos medios de protección. Siempre pensamos solo en el amparo, pero recuerden que tenemos distintos: amparo, juicio para protección de derechos políticos, los procedimientos ante el IFAI, quejas ante las comisiones, CONOAPRED, juicios laborales, procedimientos jurisdiccionales. Ojo, ahora con la decisión de la Corte, a raíz del expediente Varios 912/2010, que resolvió sobre el cumplimiento del caso Radilla, si se fijan, la Suprema Corte anuló aquella jurisprudencia que decía que el único que podría hacer control de constitucionalidad